Ni siquiera un gorrión cae a tierra sin el conocimiento de nuestro Padre Celestial. El juego más peligroso que puede jugar un predicador es el juego de la doble vida, porque implícitamente está negando al Dios omnisciente. Hace muchos años, los ministros eran respetados en nuestra cultura. Ese ya no es el caso. Ahora son auténticamente difamados por muchos y frecuentemente son vistos con escepticismo por la cultura dominante. Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. Hoy escucharemos la segunda parte del mensaje del Dr. Ravi Zacharias titulado 3 pruebas severas para un ministerio auténtico. Como representantes de Cristo, todo lo que hacen los creyentes está bajo escrutinio. Lo que significa que los errores públicos de los cristianos son un impedimento para el Evangelio. La semana pasada, el Dr. Zacharias había comenzado a hablarnos de los errores cometidos por los ministros del Evangelio que caen en pecado. Acompañemos nuevamente al Dr. Zacharias mientras explora cómo vivir de manera que la reputación del Evangelio sea resaltada, no arruinada. Recuerdo muy bien un día que los titulares de las noticias mencionaron la tragedia de lo que había ocurrido en la vida de Jim Bakker. Nunca me había dado cuenta de que tendría esta clase de caída estrepitosa. Y supongo que, de todas las entrevistas que he leído, la mejor fue la ofrecida por Richard Dorsch, el socio de Bakker. En el ejemplar de Christianity Today, del 18 de marzo de 1988, el titular de la entrevista decía: «Hemos cometido muchos errores». Y en sus 2 últimos párrafos dice lo siguiente: «En ocasiones creo que la Iglesia no sabe nada sobre el verdadero éxito. Todo está vinculado con cuántas estaciones de radio tenemos en nuestra cadena o qué tan grande es nuestro edificio. Es demasiado fácil perder el control, hacer concesiones sin reconocerlo. No nos tomábamos el tiempo para orar o para la familia, porque el programa tenía que salir adelante. Estábamos tan atrapados en la obra de Dios que nos olvidamos de Dios. Se necesitó la tragedia, la piedra entre los dientes, para que volvamos a poner nuestros pies en la tierra». Y luego él dice: «Una cámara de televisión puede cambiar a un predicador mucho más rápido que cualquier otra cosa que yo conozca. Ha convertido a buenos hombres en potentados. La televisión solo debe ser utilizada como una herramienta para el evangelismo. Es tan fácil quedar arrasado por la popularidad. Todos nos aman, los automóviles nos están esperando afuera, y nos ponemos en el primer lugar de la fila. Esa es la devastación de la cámara. Nos ha hecho menos de lo que Dios quería que llegáramos a ser». ¿Sabe usted cuál era el problema? El problema era un error que usted y yo podíamos haber cometido fácilmente. En realidad, creemos que Dios no sabe. El juego más peligroso que puede jugar un predicador es el juego de una doble vida, porque implícitamente niega la omnisciencia de Dios. Ahora existe un segundo error que él comete. Él explícitamente desafía la justicia de Dios. En primer lugar, como que Dios no sabe. Y en segundo lugar, a Dios no le importa. ¿Recuerda la historia de Saúl? Estaba esperando y esperando mientras veía el ejército de los filisteos. 3,000 carros, 6,000 aurigas, y todo ese despliegue de poder militar, y él estaba esperando y esperando que Samuel llegara. Samuel era el único que tenía la autoridad de ofrecer el sacrificio a Dios. Él comienza a entrar en pánico. Samuel no está ahí, y Saúl comenzó a ofrecer ese sacrificio. G.K. Chesterton dijo: «Antes de derribar una cerca, siempre trate de descubrir por qué la pusieron ahí en primer lugar». Había una ley que Dios había impuesto, y Saúl iba a tratar de derribarla y actuar como si a Dios no le importara.
implícitamente niega la omnisciencia de Dios y explícitamente desafía la justicia de Dios. Y en tercer lugar, gradualmente ignora la justicia de Dios. Gradualmente ignora esa justicia de Dios. ¿Recuerda usted a Acán? Cómo el pueblo de Israel luchó contra el pueblo de Jai, y de repente toda la nación fue arrasada en el campo de batalla. Y Josué viene y dice, algo está mal, Señor. Y el Señor le dice, santifíquense. Dígale al pueblo que habrá un examen mañana. Alguien en el campamento ha pecado. Uno pensaría que Acán hubiese dicho, es hora de confesar. Pero no lo hizo. Clan tras clan, Acán hubiese dicho, es hora de confesar, se están acercando. No, no pasó nada. Ahora, tribu tras tribu. Finalmente, el dedo llega directamente a Acán y él dice, sí, yo lo hice. Hay un artículo que salió en Reader's Digest, o Selecciones, en abril de 1987. El título del artículo era La familia espía que puso en peligro a los Estados Unidos. Se trataba de una familia, la familia Walker. Lo leí hace mucho tiempo y recientemente le saqué una fotocopia para leerle algunas partes a mi esposa. ¿Sabe? Esta es una historia tan trágica. Cuando un día este hombre llamado John Walker entró a la embajada rusa en Washington sin ningún prejuicio ideológico en absoluto. Recuerde que eran los tiempos de la Guerra Fría. Él simplemente quería ganar dinero. Así que fue, golpeó la puerta, lo dejaron entrar y él dijo, ¿podría conocer al jefe de la seguridad de la embajada rusa en Washington? Ellos lo dejaron pasar y él dijo, yo puedo venderle mapas y criptogramas que podrían hacer estallar a todo el sistema de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Cuánto me pagaría por ello? ¿Sabe usted que el sistema cibernético de los Estados Unidos es el más poderoso del mundo? Es virtualmente impenetrable. Tiene dos componentes. Tiene un algoritmo ultrapoderoso o una fórmula matemática que está plasmada en el microcircuito de la máquina. Es una lógica en el microcircuito de la máquina, y usted la programa con lenguaje común, y ésta lo tergiversa hasta el punto de que queda irreconocible. Esa es una protección. Luego, hay un sistema en clave que cambia estructuralmente la lógica al ritmo de casi cada 10, 12 o 24 horas. Era impenetrable hasta que la guerra de Vietnam estaba en proceso y un almirante dijo, algo está mal. Cada vez que enviamos a nuestros misiles Bárbara 52, los vietnamitas no solo saben cuáles son nuestros blancos principales, sino también cuáles son los secundarios. ¿Cómo lo saben? Y gradualmente, un día de 1984, un hombre del FBI recibió una carta que decía, he estado vendiendo secretos con todos estos códigos importantes. Necesito ver a alguien. Ahora estoy viviendo con remordimiento. Resulta que se trataba de un hombre llamado Jerry Whitworth. Nadie sabía quién era él. Comenzó entonces un proceso de 3 años en el que finalmente rastrearon a John Walker, que había involucrado a Jerry Whitworth, y aún a su propio hermano, Arthur Walker, quien sacó a su hijo de uno de los organismos de los Estados Unidos e hizo que le revelara secretos. Él incluso vendió los manuales. Un experto en defensa estadounidense dice, se necesitarán años antes de poder recuperarnos si alguna vez lo logramos. Los jóvenes de Estados Unidos estaban siendo asesinados en Vietnam, mientras John Walker estaba ganando cientos de miles de dólares de la Unión Soviética. Cuando el juicio finalmente llegó a un juez yugoslavo llamado Vokasen, este dijo sobre Jerry Whitworth, este hombre está muerto de miedo. No cree en nada. Su vida la dedicó a determinar la dirección del viento y cómo él puede sacar el mayor provecho de cada tormenta. Y Whitworth
Se quedó ahí de pie, y el juez le dijo, ¿acaso no tienes nada que decir? Él respondió, sí, lo siento mucho, muchísimo. El juez Harvey miró a Walker y le dijo, su motivación era la pura codicia, señor Walker, y usted recibió una paga sustanciosa por sus actos de traición. Busco en vano algún aspecto redentor de su carácter, y voy a recomendar que usted nunca pueda salir bajo libertad condicional. Él vendió a su nación, y ésta se fue por la cañería. Escuche, ¿qué pensaría usted de un predicador que traiciona a su Señor? El traidor podría poner en peligro 200 personas, 20 millones de personas o más. Y el predicador, que es reconocido como autoridad, como una voz que viene de la palabra de Dios, que la expone, pero que vive una mala vida secreta, lo he dicho antes, y no lo digo para ser melodramático, realmente preferiría que el Señor me lleve de modo que yo no avergüence su nombre en este mundo. Billy Graham, en una entrevista con la revista Time, dijo lo siguiente, todas las mañanas me levanto con el temor de poder decepcionar a mi Señor. Y Warren Wiersbe lo resumió en estas palabras, tengo miedo hasta la muerte del deterioro espiritual personal, de tener la fama como que estoy vivo cuando en realidad estoy muerto. Y el hecho de que esté involucrado en el ministerio no es una protección contra eso. Cada ministerio puede crear oportunidades para que el enemigo obre. Las palabras de advertencia de George MacDonald me sacuden. Él dice lo siguiente, Wiersbe, un hombre puede hundirse a un ritmo tan lento que mucho tiempo después de que se ha convertido en un demonio, él podría seguir siendo un buen asistente a la iglesia, o un buen disidente que piensa de sí mismo como un buen cristiano. El apóstol Pablo lo dejó muy claro. Hemos renunciado a los pecados en secreto. Él dijo, no podemos llevar una doble vida. Él dijo en segundo lugar, no actuamos con engaño. Eso significa que usted no puede utilizar un estándar engañoso. James Fenimore Cooper dice lo siguiente, un demagogo es alguien que hace avanzar sus propios intereses por medio de fingir o pretender una profunda devoción por los intereses de la gente. De todos los demagogos, los religiosos son los más despreciables. Ellos saben cómo poner la carnada en el anzuelo. Escuchen nuevamente la primera línea. Un demagogo es alguien que hace avanzar sus propios intereses mientras pretende una profunda devoción por los intereses de otras personas. Y de todos los demagogos, el más mortal es el predicador, porque él sabe cómo poner la carnada en el anzuelo. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo lo sabía. Él dice, yo no utilicé medios engañosos, porque el engaño haría dos cosas. El engaño haría estas dos cosas. Número uno, él pudo haber hecho esto de dos maneras. Él pudo haberse servido a sí mismo. ¿Está bien? Esa es la primera. Él pudo haberse servido a sí mismo. ¿No es verdad? Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice de nosotros, porque cuando el labrador ara o el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes,
¿no lo tendremos aún más en nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Tengo dudas de leer esta carta y no la leeré en su totalidad, pero quiero simplemente leer solo una línea de ella porque en un sentido era muy halagadora y por supuesto era halagadora porque este hombre en realidad no me conocía. Lo único que sabía de mí era lo que vio en una campaña de 4 días. Pero él le escribió una carta a mi esposa Margie. Y por favor, perdónenme por tomar solamente 4 o 5 líneas de esta carta, y no quiero que usted piense en el halago aquí, quiero que usted piense en la advertencia. Él le dice a Margie en una línea, en la línea de la mitad, le dice: creo que jamás he conocido antes a un evangelista que no sea un poco egocéntrico u obsesionado con el dinero. Y él continúa diciendo: usted conoce a Rabbi mejor de lo que nosotros lo conocemos, así que no puedo decir mucho más que eso, pero quiero que usted sepa, dice él, que fue un respiro de aire fresco para un mundo que comienza a sentirse terriblemente viciado cuando uno anda con varios ministros itinerantes y repite, es un respiro de aire fresco en un mundo que comienza a sentirse terriblemente viciado cuando uno anda con varios ministros itinerantes. Amigo y amiga, hoy en día hablamos mucho sobre el sexo y la tentación. ¿Alguna vez ha pensado usted en la peligrosa tentación de la plata con la que podríamos servirnos? Cuando comencé el ministerio en 1972, estaba predicando en una ciudad que no diré su nombre. Estábamos viviendo con un salario de itinerante, y eso puede ser muy duro, créame. Uno puede casi ir a cualquier lugar que ellos desean que uno vaya. Y yo había predicado ahí por 8 días. Y solía comenzar el domingo en la mañana y el domingo por la noche. Yo solía predicar 2 veces al día. Así que cuando uno predica 16 veces, queda agotado. Aquí estaba yo durante la última noche y de repente, en la mitad del servicio, me di cuenta que no se había recogido ninguna ofrenda de amor para el predicador. Y yo dije, bueno, es un buen hombre. Probablemente me dirá, Rabbi, olvidamos recoger una ofrenda de amor, así que te daremos un honorario cuando te vayas. ¿Está bien? El Señor nos ayudará después. Pero, después que se acabó la reunión, yo había predicado con todo mi corazón y literalmente vivíamos de semana en semana. Y cuando me estaba yendo al estacionamiento, este hombre tomó mi mano y me dijo, «Oh, mi hermano, lo olvidé. Se supone que debíamos haber recogido una ofrenda de amor para usted. ¿Qué dice uno en esas circunstancias? Bueno, lo siento, está bien, no se sienta mal al respecto. Está bien, mi esposa y yo nos tenemos el uno al otro. ¿Para qué necesitamos comer? Estamos bien». Y luego, este hombre miró a su anciano y le dijo, «¿Qué podemos hacer?» Él no preguntó mi opinión, así que el anciano simplemente dijo, «Bueno, pastor, quizá debemos decir algo sobre esto el domingo por la mañana». Él respondió, «Sí, quizás sea una buena idea. Diremos algo el próximo domingo por la mañana». Y creo que se olvidaron porque han pasado 17 años y no he tenido noticias de ellos. ¿Sabe cuántas veces viene la tentación de tomar un pedazo de papel y una pluma y decir, «Mi estimado hermano, saludos para usted», y luego soltarle toda una jerga espiritual que hubiese sido muy, muy legítima? Y quiero que usted sepa delante de Dios que ese día hice un compromiso y lo he guardado desde entonces. Nunca he ido a ningún lugar poniendo alguna condición financiera. Y quiero que usted sepa que se me quitó una tremenda carga de mis hombros cuando pude confiar en Dios. Y quiero sepa que Él me ha bendecido más que cualquier condición financiera que yo pudiera haber puesto. Tenemos este ministerio, el tesoro que Dios nos da. Y Pablo dice, yo tenía todos esos derechos, pero nunca los reclamé. Él pudo haberse servido a sí mismo. No solo pudo haber tratado injustamente a su pueblo,
utilizado el temor, utilizado la prosperidad, todas esas cosas. Quiero que usted escuche las siguientes palabras de Winston Churchill. No tengo nada que ofrecer sino sangre, duro trabajo, lágrimas y sudor. La victoria a toda costa. La victoria a pesar del terror, la victoria sin importar qué tan largo y difícil sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. No debemos flaquear ni fracasar. Pelearemos en Francia, pelearemos en los mares y océanos, pelearemos con una creciente confianza en el aire, defenderemos nuestra isla, sea cual sea el costo. Pelearemos en los suelos y en la tierra, pelearemos en las calles y en los campos, pelearemos en las colinas, porque nunca nos rendiremos. Preferimos perder la tierra de Londres en ruinas y cenizas antes que rendirnos de forma obediente y miserable. La muerte y el dolor serán los compañeros de nuestra travesía, la dificultad será nuestra vestidura. La constancia y el valor serán nuestro único escudo. Debemos estar unidos. No nos dejaremos intimidar. Debemos ser inflexibles. Envíennos las herramientas y nosotros haremos el trabajo. Y luego Churchill dice lo siguiente. Aferrémonos a nosotros mismos y a nuestra labor, de modo que de nosotros se diga que si el Commonwealth y el Imperio Británico dura por miles de años, los hombres todavía digan, este fue nuestro mejor momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón que hacía un llamado a esta clase de motivación? ¿Y sabe lo que yo siento? La razón por que la gente está decepcionada de Dios se debe a las expectativas que tienen cuando hacen su compromiso por primera vez. ¿Alguna vez ha escuchado la historia de un niño y una niña? Él tenía muchísimas canicas. Ella tenía muchos dulces. Un día ella le dice a él, si me das todas las canicas, te daré todos los dulces. Él regresa a su habitación y lo piensa, y luego le dice, muy bien. Pero entonces tomó su mejor canica, la puso debajo de la almohada y le da el resto de sus canicas a la niña. Ella le da todos los dulces. Hacen el trato. Durante la noche, ella está profundamente dormida. Él está acostado y se da vueltas con una pregunta en su mente. Me pregunto si me habrá dado todos los dulces. Bueno, si usted nunca ha comprometido su voluntad completamente a Dios, usted va a la cama la mayoría de las noches preguntándose si Dios realmente le ha dado todo. Amiga, amigo, yo no predico tan descriptivamente aquí como suelo hacerlo. Ore por nosotros, para que no hagamos esto por ganancias personales, y para que no hagamos esto para explotar a nuestra gente. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, rzim.org. Todos nuestros recursos están diseñados para animarle en su caminar y para responder las preguntas más importantes de la vida. También le animamos que se inscriba para que reciba nuestras publicaciones que miran la interacción entre la fe y la cultura. Nuevamente el sitio web es rzim.org. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias, Atlanta, Georgia.